Hola amigos, en este video vamos a hablar sobre los nuevos ataques contra ucranianos en Polonia. En general, vamos a hablar de quién tiene la culpa, qué hacer y hacia dónde va todo esto. Tenemos muchas noticias y temas importantes de los que hablar. Vamos a discutirlo. Por favor, denle like y suscríbanse al canal. Y nosotros vamos directo al grano, sin anuncios. Entonces, los ataques actuales contra los ucranianos en Polonia son solo el comienzo. Así lo cree el ex jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores, el señor Kuleba. Él dice que esto ni siquiera es el punto más álgido. Bueno, vamos a escuchar simplemente lo que dice nuestro maravilloso exfuncionario. Los incidentes contra los ucranianos en Polonia son solo el comienzo. Esto aún, probablemente, no es el punto más álgido. Putin retomó todas estas historias. No hace mucho dijo que si cae Ucrania, entonces Polonia recibirá sus tierras históricas, Hungría también. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia ya respondió que no necesitamos nada. Cuando hablaste con ellos, ¿sentiste que eran sinceros, que no necesitamos nada, que Ucrania es Ucrania? ¿O todavía tienen esa ambición imperial? No creo que Polonia esté buscando ninguna conquista territorial en Ucrania. Orbán quisiera eso, pero yo incluso tendría miedo de decirlo en voz alta. Los polacos no. Y aquí, probablemente esté de acuerdo con el señor Dmytro, porque si antes todo esto sucedía una vez a la semana, una vez cada 10 días, ahora es prácticamente todos los días. Y esto es solo el principio, lo peor está por venir. Las noticias, amigos, yo diría que son ejemplares, son muy representativas. Hoy en día, incluso en la parte polaca de Internet y entre los elementos locales que son políticos, han comenzado activamente a promover una tesis francamente absurda. Ciudadanos ucranianos, ¿qué deben hacer? Entonces, ¿por qué vinieron? ¿Qué piensan a Polonia? ¿Por qué creen que vinieron? ¿A trabajar? ¿A salvarse de la guerra? No. Simplemente vinieron para provocar a los habitantes locales pacíficos. Se sientan, buscan boxeadores, kickboxers, peleadores de MMA y empiezan a provocarlos. Bueno, ¿qué más? Yo también siempre, cuando veo a los polacos en el aeropuerto, a alguno grande, musculoso, pienso, caray, ¿qué más puedo hacer? Recuerdo que tengo pasaporte ucraniano y pienso, ahora lo voy a provocar. Por supuesto, eso es sarcasmo. Y lo principal, ¿cuál creen que es el arma de la provocación? ¿Cómo creen que provocamos a los polacos? ¿Simplemente con un teléfono celular común? Bueno, por supuesto, con la cámara encendida. El esquema que dibujan estos ciudadanos propagandistas simplemente impresiona por su cinismo. En cuanto una persona saca su smartphone durante un conflicto inminente, de inmediato, casi como si fuera a propósito, lo declaran un agente infiltrado que simplemente sale a cazar a algunos polacos pacíficos. Dicen que existe una especie de instrucción secreta de la embajada que ordena ir y grabar, ir y grabar. ¿Entienden qué descaro es ese? No es algún patán agresivo el que provoca el conflicto con sus gritos, groserías o puños, sino la víctima que enciende su teléfono. La lógica, por supuesto, mis respetos, Yaroslav el Sabio se queda corto, ella misma tiene la culpa porque gritó fuerte. A ver, analicémoslo desde el punto de vista del sentido común más estricto. ¿De dónde vienen en realidad esas instrucciones secretas? Y todo empezó con que la Embajada de Ucrania en Polonia emitió un documento absolutamente estándar y rutinario para sus ciudadanos. Un folleto titulado Obligaciones y derechos de los ciudadanos de Ucrania en Polonia. Y en ese documento, entre otras cosas de educación legal básica, había un consejo muy simple. En caso de que ocurran acciones ilegales, discriminación o violencia física, graben lo que sucede en video. Esto es necesario para conservar pruebas al comunicarse con las autoridades policiales, al acudir a la fiscalía y cosas así. Uno pensaría, ¿qué hay de malo en eso? Caray, es una práctica mundial básica para proteger los derechos de cualquier víctima. Cualquier abogado en cualquier parte del mundo, no solo en Polonia, sino en cualquier parte del planeta, te dirá exactamente lo mismo. Pero aquí entra en juego, digamos, el interés personal de los groseros callejeros y los populistas políticos. Algunos oportunistas y amantes del hype toman este consejo, lo sacan de contexto y, echando espuma por la boca, lo convierten en una teoría de conspiración generalizada. A los ucranianos se les acusa de provocar conflictos, y aquí comienza el clásico y asqueroso intento de echarle la culpa al inocente. Acusan no al agresor descarado que empezó a usar la violencia, sino a quien intentó grabar este abuso en su teléfono. Bueno, en general, las grabaciones de video yo considero que son una fuente objetiva. Sí. ¿Qué es una grabación de video desde el punto de vista del derecho procesal? Es una fuente objetiva de información que refleja todo, bueno, en general, lo que ocurrió. Cuando un ciudadano se enfrenta a un patán en la calle, amenazas, agresión y así sucesivamente.
Le surge una pregunta, en algún lugar de su subconsciente. Bien, ¿y cómo puedo demostrar después que este evento realmente ocurrió, verdad? Bueno, me dieron un golpe en la cara, o una patada, sí, y me dijeron, lárgate a Ucrania, carajo. Y en la realidad de nuestro sistema burocrático y jurídico, sin pruebas materiales contundentes, la situación instantáneamente se convierte en el clásico caso de palabra contra palabra. De un lado está la víctima, del otro el agresor. ¿Quién, con ojos honestos y cara de inocente, va a afirmar que solo pasaba por ahí y que ni siquiera tocó a nadie, que lo provocaron? Solo cité. De hecho, me gusta la poesía, solo estaba leyendo poemas en voz alta. Y aquí un ucraniano empezó a grabarme, así que tuve que darle un golpe en el ojo, porque me estaba provocando. Y en una situación así, la policía normalmente solo se encoge de hombros y dice que no hay motivo para aceptar la denuncia, que no hay delito, que te vayas o que lo arregles tú mismo, o simplemente que te olvides de todo eso. Y aquí la grabación de video actúa como ese árbitro que fríamente destruye cualquier mentira. Y en la cámara ya se puede ver quién se le fue encima a quién, qué insultos específicos se dijeron y de qué boca salieron. ¿Y quién en esta situación es el verdadero agresor y delincuente? Los abogados pueden objetar, sí, bueno, ciudadanos, este no es el único punto. Hay testigos, aunque bueno, los testigos a veces recuerdan una cosa y a veces no recuerdan otra. Grabaciones de cámaras de vigilancia, eso ya es mejor, pero no siempre existen, exámenes médicos y así sucesivamente. Claro, es así. Pero si te presionan moralmente, te amenazan y te insultan en la calle sin tener el teléfono en la mano, entonces sí, definitivamente te quedas completamente desprotegido ante el abuso callejero. Pero en la realidad, todos estos procesos, les digo, se ven de manera muy clara y asquerosa. Durante mucho tiempo hablamos sobre la ciudad de Bielsko-Biała, donde un señor mayor en el autobús lanzó un ataque verbal contra una niña ucraniana solo porque, ¿qué creen?, se atrevió a hablar en ucraniano, en su lengua materna. Eso fue lo que dijo el señor, que ella vivía de sus impuestos, aunque él mismo estuvo de baja médica durante medio año. Pero bueno, así son las cosas. Y si no fuera, así que, volviendo al tema de los smartphones y las provocaciones, si la niña no hubiera encendido la cámara de su smartphone, esta historia habría quedado como un episodio impune de abuso callejero. Creo que episodios así ocurren más de una vez al día, pero gracias a la grabación en video lograron hacer responder al patán. Aunque por supuesto siempre habrá quienes digan, sí, esas niñas provocaron la situación, sí, las niñas de ahora son así, no tienen nada que hacer. Simplemente buscan a un hombre grandote y piensan, ahora vamos a molestarlo, ¿pero para qué? Explíquenme, por favor. Por cierto, ya me explicaron en los comentarios, para recibir likes. O aquí hay otro ejemplo perfecto. Una persona está sentada cerca de un centro comercial cerca de Varsovia, tomando café sin molestar a nadie. Y entonces pasa una señora de edad avanzada con un carrito y decide recordarle también que ya es hora, que es el momento de superar eso en Ucrania. Entonces la persona dice, ahora voy a encender la cámara de video porque este material irá a la policía después. Y ya, de inmediato se apaga la agresión y se aleja. ¿Y por qué? Pues porque las cámaras provocan en cualquier agresor callejero y maleante un miedo muy concreto. Bueno, al menos en los que tienen algo de sentido común. Porque entiende que habrá consecuencias por eso. Bueno, uno esperaría que fueran inevitables y severas, y ellos solo se sienten valientes cuando sienten que no habrá castigo. O sea, el punto del conflicto es que nadie quiere hacerse responsable, y aquí llegamos a la conclusión principal, amigos míos. ¿Por qué a ciertos grupos no les gusta que los graben con el celular? Pues porque, caray, quieren mantener su monopolio sobre la agresión y al mismo tiempo quedar completamente impunes. ¿Cómo no? Es divertido, ¿no? Golpear a alguna chica ucraniana. Eso les parece divertido. Así es. Y en su visión ideal del mundo, la víctima debe quedarse callada humildemente, ser como un saco de boxeo, aguantar todo y no tener ninguna forma de defenderse. Y cuando la víctima no quiere aguantar, vaya sorpresa. Saca su celular, graba la infracción y claro, el esquema se rompe de inmediato, sube el video a internet, se genera un escándalo público, la policía ya no puede dejar pasar el caso, así es. Y a los que les gusta acosar en la calle, no les gusta para nada responder por sus actos según el Código Penal. Son cobardes por naturaleza. Bueno, tal vez puedan escribir alguna grosería en los comentarios, ¿no? Por cierto, ahora pongan atención a los comentarios. Bueno, también pueden acosar a un niño, a una mamá con su carriola. Eso sí, pueden hacerlo. Bueno, y en fin, amigos, quiero hacer una pregunta. ¿Y por qué se ha creado una situación social tan desagradable en la que una persona tiene que trabajar como su propio camarógrafo y quien documenta todo solo para confirmar que sí, que fue atacado?
Eso es, empiezan a circular todo tipo de campañas de desinformación sobre provocaciones, manuales, agentes de los servicios secretos. Es un intento sucio y estándar de asustar a la gente para que renuncien voluntariamente al único instrumento efectivo para defender sus derechos. Así que, ciudadanos, aquí está la conclusión. La ley simple y estricta y el orden deben aplicarse con la misma dureza para todos. Sí, sin importar el pasaporte, la nacionalidad o el color de piel. Si no, ahora me van a escribir. Ay pues, nuestro comité bajo la ranita decidió que entregues el pasaporte. Así lo decidimos. Escriban, escriban. Estoy esperando el documento oficial. Bueno, entréguenlo amablemente. Nos vamos a reír. Yo considero que si alguien viola la ley, sea ucraniano o alemán, debe asumir la responsabilidad prevista por la ley con todo el rigor. Y para que la ley funcione, necesita hechos concretos y pruebas sólidas. Si las leyes no funcionan, retrocederemos a la edad de piedra. Ya vamos en camino hacia allá, donde cualquier matón con un garrote dictará cómo vivir, cómo caminar, cómo mirar, cómo respirar. Por eso, grabar una infracción en video no es una provocación, es una cultura normal de autodefensa en la sociedad del siglo XXI. No hay que dejarse manipular, hay que leer las fuentes originales, conocer nuestros derechos y saber defenderse en el ámbito legal. Así es, amigos, hay avances tecnológicos, pero la cultura de algunos ciudadanos todavía está al nivel de una manada primitiva. Así que consulten con sus chavitos para que ellos también entiendan qué hacer cuando empiezan a molestarlos. Eso es. Escriban en los comentarios si están de acuerdo o no. Bueno, seguro aparecerán algunos tontos que dirán que no hay que imponer tus reglas en casa ajena. Sí. Regresen a casa si algo no les gusta, si tan mal la están pasando aquí. Bueno, ¿qué les puedo decir? Pero yo deseo que sus hijos se encuentren en una situación así. Sí, aunque siendo tonto, no lo vas a entender. Bueno, amigos, esa es la información. Cuídense a ustedes y a sus seres queridos. Muchísimas gracias por su atención hasta ahora. Sí, saludos a la clase trabajadora. A los torneros, taxistas, fresadores, trabajadores de almacén, traileros. Si no saludé a alguien, por favor escríbanlo en los comentarios. A los cargadores. Eso es todo por ahora. Hasta la próxima.